Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por invitarme a esta mesa. Quizá mi planteamiento y mi posicionamiento es un poco diferente. Es algo que me he encontrado en todos los años en los que llevo trabajando en el uso de las TIC en salud, que incluso cuando hice mi tesis doctoral era el único que realmente estaba haciendo una investigación sobre el efecto positivo de las TIC. El resto de mis compañeros estudiaban la adicción a Internet, el uso inadecuado, ¿no? Como buenos psicólogos siempre estudiamos la parte negativa más fácilmente que la parte positiva. Y veo que después de 20 años me toca seguir defendiendo un poco, hablar de el impacto de las TIC sobre la salud, pero cuando no tienes acceso al sistema sanitario, por ejemplo, porque no tienes las TIC. Y un poco voy a explicar simplemente lo que ha pasado. Por ejemplo, yo trabajo en la Universitat Oberta de Cataluña, es una universidad que nació directamente como una universidad a distancia, es una universidad que todo lo que representa el uso de tecnología, el uso de la virtualidad, inteligencia artificial, pues es pionera, lleva muchos años trabajando en ella, de forma que hace años teníamos un máster que era el máster de telemedicina y ahora tenemos un máster que es de salud. Y me parece que es muy importante ver este cambio, es decir, antes se utilizaba muchísimo lo que era la tecnología para hacer algún tipo de control a distancia, pero poco a poco se ha ido aumentando la complejidad del sistema sanitario y ha ido pasando una cosa muy interesante, es que el paciente se ha convertido en el centro del sistema sanitario. Claro, esto quizás es un poquito diferente a lo que pasa en otro tipo de aplicaciones más sociales, de redes sociales, que el usuario interesa poco. Lo que interesa muchas veces es ganar dinero, que le lleguen los anuncios. En cambio, el sistema sanitario ha ido variando de forma que si antes, por ejemplo, pongo un ejemplo muy tonto, si antes los datos de tu propia historia clínica pertenecían al hospital, ahora legalmente pertenecen a la persona. Lo que pasa es que los custodia el hospital. Esto es un cambio radical. Esto también es un cambio radical, es que los hospitales se han ido abriendo a la participación de la sociedad y sin las tecnologías de la comunicación sería imposible hacer este paso. Por eso se habla ahora de hospitales líquidos, ¿no? Hospitales que dicen que no tienen muros, que digamos que están en el contexto, ¿no? De forma que se ha ido evaluando constantemente qué aspectos presenciales se podían traspasar a hacerlos virtuales, pero a diferencia de otros contextos, se hacen cuando se ve una ganancia realmente, pero no una ganancia económica, ¿no? Cuando realmente el paciente sale beneficiado, inicialmente se buscaba a lo mejor pacientes que tenían alguna discapacidad física, ¿no? alguna discapacidad incluso mental, pero ahora cada vez se ha ido, digamos, abarcando o diseminando para el resto de la población, para facilitarles, por ejemplo, el poder atender a más personas, ¿no? Por poner un ejemplo. Claro, es una cuestión complicada, ¿no? Porque en el año 2005 ya había 51 definiciones de lo que es el concepto de e-health, para que veamos que estamos en una situación realmente que a veces todos sabemos más o menos de lo que hablamos, pero a la hora de ponerlo por escrito es complejo, ¿no? Pero sí que hay una cosa muy importante y es que se habla siempre de que cuando uno utiliza la tecnología, aplicaciones, inteligencia artificial, lo que sea, en salud tiene que ser eficiente, es decir, tiene que ser eficaz y si es coste eficaz, pues mucho mejor, es decir, eficiente. Tiene que favorecer la salud de las personas sobre las cuales se está incidiendo, pero una cosa importantísima es que siempre tiene que ser una intervención ética y buscar sobre todo la equidad. Esto es clave, es decir, porque claro, si tú utilizas o creas una aplicación que no aporta nada, que realmente no se basa en la evidencia, que las hay, desde luego, pero no las va a ver nunca desde el sistema sanitario público, por ejemplo, o desde un sistema sanitario privado que realmente cumpla unos requisitos éticos. Esto no lo vas a encontrar. Lo vas a encontrar en personas que estén buscando otro objetivo, ¿no? Esto es clave y es muy importante. Entonces, claro, de repente nos encontramos que durante años vamos hablando de la importancia de hacer el traspaso, ¿no? De un sistema sanitario que es presencial, que es lento, a lo mejor alguna alternativa más virtual o más a distancia, incluso simplemente con el uso del teléfono, y cada vez se van ampliando estas acciones y de repente nos encontramos con una pandemia, ¿no? Una pandemia que te aísla totalmente, ¿no? Entonces, claro, ya no es una cuestión de decir, es que es mucho mejor ir a ver a tu médico, es que durante el COVID no podías ir a ver a tu médico. Entonces, claro, no existía la alternativa.
la alternativa era la distancia, pero nos encontramos que realmente estaba la sociedad formada para hacer ese traspaso tan inmediato a una intervención a distancia, pero estaban los profesionales alfabetizados para hacerlo. Claro, y encima nos confinamos con una información de que esto serán 15 días. Pues hasta al cabo de 15 días no se nos dijo, no, esto va a ir para largo, entonces vamos a tener que empezar a movilizar determinados procesos, ¿no? ¿Qué pasó muchas veces? Porque lo que se hizo fue, más que pensar un proceso, buscar procesos de urgencia, es decir, más que buscar un modelo como el que tenemos en la universidad, por ejemplo, de cuando pensamos algún contenido que tardamos a lo mejor un año en hacerlo, pues era colgar el contenido. Obviamente era una solución de urgencia, pero era una solución que dejaba la situación a medias, ¿no? Ya se ha explicado aquí ampliamente, o sea, el contexto en España es que todo el mundo tiene teléfono móvil, ¿no? Y es un contexto en el cual mucha gente dice, mi hijo es un crack con las tecnologías, que coge el iPad, es fantástico, tengo un hijo pequeño de 10 años y hace esto. Bueno, pero el de 18 lo que hace ya es terrible, que hace vídeos, pero realmente eso sirve para alfabetizarte en salud, alfabetizarte digitalmente en salud. Os pongo un ejemplo, ¿no? Y es que cuando muchas universidades pasaron a virtualizarse de urgencia, hubo un boom de quejas de esto no nos sirve, esto no lo entendemos, no sabemos por dónde va. Teóricamente eran nativos digitales, eran personas que habían nacido ya con Internet y aún así se vio que, quizá algo que creíamos que estaba muy consolidado no lo estaba. Pues si esto lo traspasamos al sistema sanitario, ya es terrible, es decir, porque estamos hablando a lo mejor de personas más mayores, ¿no? La brecha digital hacía bastante tiempo que era un tema que ni se discutía en España, por ejemplo, y empezamos a discutirla a veces. Ha habido niños que no han tenido contacto con el sistema educativo durante meses, porque sus padres no tenían internet, por ejemplo, ¿no? O sus padres tenían un teléfono, pero se lo llevaba el padre o la madre a trabajar y hasta que no volvía por la noche no había opción realmente de poderlo utilizar. Y a esas horas, desde luego, no había forma de conectar con los profesionales, ¿no? Entonces, una clave está en la alfabetización, es decir, nosotros pues fue a principios del 2020, llevábamos un año diseñando un MOOC en el cual queríamos, digamos, promover la formación tanto de los pacientes, alfabetizar a los pacientes, pero alfabetizar también a los profesionales, porque cuando vemos la estrategia TIC, por ejemplo, en Cataluña, esta estrategia, hay mucho de plataformas interoperativas, analítica, imagen, ¿no? Historia clínica, pero ¿quién forma a la persona para que realmente sepa utilizar todo esto? ¿Quién forma al paciente? Pero ¿quién forma al profesional? Porque claro, no es solamente el tener una historia clínica informatizada, sino si esa historia clínica informatizada te ayuda o no te ayuda o te entorpece, ¿no? Entonces, claro, nos sacamos este MOOC, ¿no? Ya digo que fue justo 2 meses antes de confinarnos y demás, en el cual teníamos muy claro que era un MOOC dirigido tanto a pacientes como a profesionales, porque veíamos una necesidad. Nos adelantamos bastante, pero porque ya era de sobras conocido esta gran necesidad, ¿no? No sé si se va a oír, no sé si se oye. Sí, perfecto, se oye. Gracias. No, el video no, perdóname. El video no importa. No importa, simplemente yo sí que estoy escuchando, o sea que me digo doble. Aquí se explicaba, ¿qué hicimos en el MOOC? Buscamos muchas iniciativas que había de aplicaciones, de salud, páginas web y dirigidas a pacientes, por ejemplo, la enfermera virtual y demás, si no se oye lo vamos a saltar, en el cual ya se veía que se estaba trabajando en esa línea, en formar profesionales y formar también a pacientes. Pero decidimos hacerlo primero con un contenido general en el cual se hablase de la importancia de la alfabetización, por lo que he dicho antes, porque al final te crearía una brecha y no tanto porque no tienes tecnología, sino porque no sabes utilizarla, aunque nos parezca que esto estaba pasado, ¿no? Y después dijimos, pues hay que empezar a alfabetizar en niños, en adultos, ¿no? En adolescentes también, perdón que aquí no sale, y en la tercera edad. Es decir, que todos de diferentes edades tienen diferentes problemáticas de salud, pero también tienen diferentes capacidades a la hora de acceder y de saber utilizar lo que serían las tecnologías, ¿no?
Porque si no hay una alfabetización, realmente no hay un empoderamiento del paciente. Y si no hay un empoderamiento del paciente, difícilmente el paciente tomará decisiones formadas y será el centro del sistema sanitario. Eso lo teníamos muy claro y tenía que ser un paciente más exigente en ese sentido. Claro, ¿qué pasa? Que cuando uno le dice ¿qué es un profesional de la salud que domina las tecnologías? Tiene que saber de tantas cosas que realmente es muy complejo. Y hay muy pocos que realmente dominen esto, ¿no? Ahora se está trabajando bastante en Cataluña sobre qué competencias y habilidades tiene que tener un profesional de la salud para poder decir que es un profesional de la salud alfabetizado digitalmente y con competencias, ¿no? Y se habla de diferentes niveles. Claro, el nivel máximo sería esto, una persona que domina todo esto, ¿no? Eso es complejo, ¿no? Otro de los conceptos que es muy importante tener en cuenta es la co-creación. Hasta ahora se ha abusado mucho de la usabilidad, es decir, vuelvo a repetir lo de antes, si tu aplicación lo único que pretendes vender y que se use fácilmente, a lo mejor te importa poco que las personas lo vean como una necesidad. En cambio, en salud siempre se trabaja con los pacientes, desde el primer momento del diseño, desde el primer segundo, porque si haces una aplicación para una persona que tiene una insuficiencia renal y no le soluciona nada, realmente es un fracaso, ¿no? Esto cada vez se está valorando mucho más. Se está valorando también un concepto interesante que es el lenguaje ciudadano, el lenguaje claro, ¿no? Esto se ha hecho mucho en todo lo que es en ciencias. Realmente, si pensamos en otros ámbitos, como por ejemplo el derecho así, cuando te llega una sentencia y no lo entiendes, pues esto se vio que si realmente las personas no entendían lo que se les decía sobre su salud, poco podían cambiar realmente esos hábitos, ¿no? Porque antes se hablaba, uy, es que las aplicaciones buscan la persuasión. Bueno, pues que la persuasión es buena si el objetivo es un cambio de conducta hacia una mejor salud y si se trabaja en línea con eso, con ese objetivo, con el paciente. Lo que no es bueno es cuando la persuasión lo que persigue es otro objetivo, que es pues engancharte más, que utilices más la aplicación, etcétera. Pero la persuasión es algo que hemos utilizado constantemente los psicólogos y lo utilizamos siempre para provocar un cambio positivo de conducta. ¿De acuerdo? Muy rápidamente, algunos ejemplos que surgieron o se explotaron aún más durante el COVID fue el programa Paciente Experto, es decir, tener un paciente que sea el que te explica qué le pasa y cómo soluciona las cosas, más que un profesional que te explica de oído o te explica en teoría. El salto de ese paciente al paciente virtual, ¿no? Es decir, toda la conexión ya, y que fue muy bien porque no teníamos posibilidad de encontrarnos presencialmente. Otro tema que también se valora mucho es el compartir los datos de salud, lo cual va un poco en la dirección contraria a la legislación. La legislación española en protección de datos es terriblemente protectora y, en cambio, si quieres obtener alguna ganancia de tus datos, muchas veces lo mejor es intercambiarlos, obviamente con seguridad. Entonces, hay una corriente ciudadana que va un poco en la línea contraria a la legislación, ¿no? Y es interesante, ¿no? Ver cómo se comparten, cómo se anonimizan esos datos, etc. Co-creación, es decir, obtener datos del máximo de personas, juntar profesionales, todo esto se hizo durante este periodo precisamente para favorecer el que la salud llegase al máximo de personas, porque se había quedado realmente colapsado el sistema y el sistema solo recibía personas que tenían COVID y las personas que no tenían una urgencia por COVID, digamos, estuvieron meses sin ser seguidas, ¿no? Y claro, si estamos pensando en enfermedades crónicas, realmente estuvieron muy aislados y muy de la mano de su propia experiencia y demás, que a lo mejor no fue lo bueno. Ya se analizará y ya no hablemos del impacto sobre la salud mental, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que creo que es muy importante? Pues que es una gran oportunidad ahora mismo. Se ha visto que es un momento en el cual hay que potenciar el uso de las tecnologías en salud con las condiciones que he comentado antes, pero sin una alfabetización real, el retraso y la brecha se harán más grandes. Se hará una brecha tal que solamente las personas muy formadas tendrán acceso a un sistema sanitario, lo cual va en contra de la idea inicial, que era que el máximo de personas accediesen a una atención pública, ¿no? Eso está clarísimo. También se necesitan herramientas que ordenen, ¿no? Programas integrales, ¿no? Y que realmente se homogeneicen determinadas intervenciones, se analicen y se evalúen, porque también he visto a veces que no se evalúa tanto el impacto de una aplicación sobre lo que se quiere evaluar, ¿no? Si es una variable de salud, si es sobre el estado de ánimo, pues habría que ver si realmente impacta sobre el estado de ánimo y no si a la persona le apetece o le parece que ha mejorado su estado de ánimo, sino si realmente lo ha hecho, ¿no? Entonces, claro,
¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos que el 60% de los hospitales públicos en España no contaban con un programa de salud digital, todo y que invertían el 75%. Entonces salió el ministro y dijo, vamos a dotar a España de una estrategia de salud digital. El ministro ya no está y veremos a ver si la estrategia de salud digital realmente se implementa o no se implementa, pero está claro que hay muchos procesos asistenciales integrados y a distancia que han venido para quedarse. Entonces, mi visión siempre es ni utópica, desde luego, pero sí sintópica en el sentido de que yo creo que la tecnología puede ayudar muchísimo a superar algunos aspectos como los que hemos estado viviendo, especialmente duros, ¿no? Porque no había otra alternativa, pero también pues, unas mejoras del día a día de las personas que decidan que el uso de las tecnologías, pues para ellas les está bien. O sea, no es una obligación, es otra alternativa. Y hasta aquí mi explicación.